y empezamos con el tema, a ver qué tal se os da esto. El primer problema nos dice, indique cuáles de los siguientes compuestos presentan isomería ZE, que sería la otra isomería que se puede decir también cis-trans cuando los sustituyentes son iguales. ¿De acuerdo? Formulando las estructuras isómeras y asignando su configuración ZE. Ahora, como veis, ¿sabéis qué pasa? Todo esto que tenéis aquí tienen una cosa en común, todos estos compuestos. O tienen un doble enlace o tienen un ciclo. ¿Dónde encontráis este tipo de estereoisomería? Aquí hablamos, recuerdo, de estereoisomería. Estereoisomería. La isomería que depende de la configuración espacial, la configuración 3D. ¿De acuerdo? En particular, dentro de esta estereoisomería hay algunas subcategorías. Una es la isomería geométrica o ZE o cis-trans, que se llama también diastereoisomería. Aunque la diastero en el lenguaje común solemos indicar cuando hay centroquirales, cuando hay carbono asimétrico. Pero por ser preciso, la isomería geométrica sería una forma de diastereoisomería. Pero vamos a verla. 1-penteno tiene estructura isómera. El 1-penteno, y me lo escribo. Primer carbono, segundo, tercero, cuarto, quinto. En posición 1 tengo el doble enlace. Pero fijaros, todas las veces que uno de los carbonos del doble enlace, toda vez que uno de los carbonos tiene, como en este caso, dos sustituyentes iguales, hidrógeno, hidrógeno, pero podría ser metilo, metilo, no tenemos isomería ZE, porque esto es igual a escribirlo así. Porque si os fijáis, este hidrógeno ve este grupo que es un grupo propilo del otro lado. Y aquí este hidrógeno ve lo mismo. Entonces, si la molécula tiene en un carbono una simetría de este género, no hay EZ, es decir, de los alquenos terminal no tenemos por terminal o no terminal, no puede ser también metilo-metilo. Si tengo lo mismo, un carbono con lo mismo sustituyente AA, da igual donde pintamos el otro, es la misma molécula, ¿de acuerdo? Entonces, el 1-penteno no tiene este tipo de isomería, ¿de acuerdo? Lo podemos escribir de toda la forma. Lo mismo pasa si voy a este, por ejemplo, aunque no sea, ¿veis aquí? El ciclopenteno. El ciclopenteno, aquí tenemos un ciclo y un doble enlace. Pero tampoco aquí podemos tener isomería de tipo EZ, porque aquí, como el anillo es pequeño, no hay otra opción o sea, la otra forma sería demasiado, sería así, aquí el hidrógeno, pero es demasiado contorcida, retorcida para tenerlo. Entonces el ciclopenteno, en realidad, aunque en teoría se puede escribir la conformación trans, ese número de 5 es prácticamente imposible, prácticamente que no existe. ¿De acuerdo? Entonces el ciclopenteno sería este. ¿De acuerdo? Y lo quitamos. Vamos a ver el 2-penteno. El 2-penteno, 1. Voy a escribirme, cambio el color, que el rojo no me gusta mucho. Entonces, 2-penteno, 1, 2, 3, 4, 5. Lo pongo en línea ángulo. El doble enlace está en posición 2. Pero aquí veo claramente que podría haberlo escrito así o haberlo escrito así. Si os fijáis, en este caso, vamos a ver qué pasa. Aquí tengo, cada carbono tiene dos sustituyentes diferentes. El carbono en 2, tiene un metilo y tiene un hidrógeno. El carbono en 3
tiene un hidrógeno y un etilo. ¿Lo veis? Y entonces, aquí, si os fijáis bien, entonces cada uno tiene dos sustituyentes. Es evidente que el metilo y el etilo son los sustituyentes más grandes y están del lado opuesto en comparación al doble enlace. Por lo tanto, esto es un isómero E. Entonces, esto tendría que llamarlo 2E-penteno. Mientras esto, los sustituyentes etilo y metilo se miran asomado uno al otro. Entonces, esto es un 2Z-penteno. ¿De acuerdo? Entonces, el 2 lo tiene. Dicloroeteno. El dicloroeteno es, yo lo puedo escribir así. 1,2 dicloroeteno. O lo puedo escribir, esto es el eteno, el cloro, los dos cloros que están en posición 1 o 2 pueden estar del mismo lado del doble enlace. Entonces, esto lo llamaré E1, 2 dicloro eteno y esto lo llamo Z, 1, 2 dicloro eteno. ¿De acuerdo? O esto, como aquí hay hidrógeno, 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 esto lo puedo llamar también trans y este cis. Vale, pues seguimos. Vamos haciendo que quiero hacer más posible. Me vais a interrumpir si hay algo que no entendéis. No tendré a por qué, pero nunca se sabe. Por ejemplo, vamos a ver donde vemos bien EZ, donde vemos que nos hace falta la EZ, mientras sale peor si hablamos de cis o trans, sale peor. No sería correcto, aunque la gente lo usa. Es, por ejemplo, el caso como este. 3 hexeno con 2 bromo, 3 etil, 4 metil, 3 hexeno. Vamos a escribirlo y empiezo de la cadena principal que es de un hexeno. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En posición 1, 2 y 3 tengo un doble enlace. ¿De acuerdo? En posición 2 tengo un bromo. En posición 4 tengo un metilo, ¿de acuerdo? Y este 1. Pero esta molécula yo podía habérmela escrita también de otra forma. Y aquí el metilo y aquí el bromo. Si os fijáis, aquí es como si hubiésemos dado una vuelta alrededor de esto. Vuelta que no es posible. Es decir, no hay libre rotación alrededor de un doble enlace. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que si dibujáis las dos estructuras no son el mismo compuesto, pero sino que son compuesto isómero. Para pasar del uno al otro tendríamos que romper un enlace. Entonces, cuando tenéis que romper, no estáis hablando del mismo compuesto, porque estáis hablando de compuestos distintos. En este caso, isómero. Entonces, vamos a asignar la configuración a los dos. A ver, cojo aquí el doble enlace, yo lo tengo en posición 3 en este carbono. Este carbono que tiene un hidrógeno y luego tiene este grupo. Es evidente que entre, sí, entra con el audio. Entrar con el audio, no levantar la mano, chicos. A ver. Salvatore, ¿me escuchas? Sí. Que dicen que falta un etil en el compuesto, es verdad. En el tercer carbono, donde hay un doble enlace. A ver, 3, 2 bromo, 3 etilo. Efectivamente, aquí tengo un etilo. Vale. Un etilo, aquí tengo un etilo. Efectivamente, muy bien. Pues vamos a mirarlo aquí. Aquí aparentemente la gente diría, bueno, aquí tengo etilo y aquí tengo un etilo. ¿Lo veis que aquí tengo 2 etilos? Dice, bueno, los 2 etilos están del mismo lado y diría Z. Los 2 etilos aquí y aquí están del lado opuesto y yo diría Z. Pero está equivocado esto. ¿Por qué? Porque nosotros E y Z lo damos
mirando a la prioridad, no al volumen de los grupos, a la prioridad. Es decir, tengo que analizar entre este carbono tiene este bromoetilo, ¿lo veis? Y este etilo. Entonces, ¿cómo hago? De nuevo, por ejemplo, voy átomo por átomo. Este carbono está unido a este carbono y a este carbono. Y aquí empatan. Pero a su vez, este carbono está unido a un bromo, a un carbono y a un hidrógeno. Mientras que este está unido a un carbono y a 2 hidrógenos. Entonces, este tiene prioridad 1. Si me voy al otro, tengo carbono, carbono y empatarían. Pero luego este carbono del metilo está unido a 3 hidrógenos, mientras este carbono a 2 hidrógenos a un carbono. Entonces, esto será el 1, esto será el 2. Si os fijáis en esta molécula, los sustituyentes de mayor prioridad, esto que he indicado con 1, están del lado opuesto. Entonces, esto lo llamaré E. Lo llamaré 2 bromo, 3 etil, 4 metil, 3. Aquí le voy a poner E. 3E hexeno, porque se refiere el E a la posición y a la configuración del doble enlace. Mientras este, por el mismo razonamiento, será un Z. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea, aquí tengo 2 isómeros. ¿Vale? Vamos a ver ahora, pasamos a ver y iremos al 2,4-hexadieno. Si yo voy al 2,4-hexadieno y intento escribirme el 2,4-hexadieno, pues vamos a ver cuánto podría tener. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En posición 2 tengo 1, en posición 4 tengo otro. Claro, pero podría haberlo escrito también así. Esto yo noto que aquí tengo, si os fijáis, esto tiene prioridad 1 y esto tiene prioridad 1. Están del lado opuesto. Esto sería un 2E, el 4E, porque esto tiene prioridad 1 y este prioridad 2, ¿lo veis? 4E hexadieno. Hexadieno. Pero podría haberlo escrito así. Ahora, si os fijáis, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Si os fijáis aquí, yo tengo la posición 2, que es el cis, ¿veis? Aquí 2, que la tengo, la posición 2Z, y la posición 4, que es E. ¿De acuerdo? Esto sería 2,4 hexadieno. Entonces, puedo tener, está claro, si aquí luego pusiese esto, chicos, si pusiese esta otra, el primero en trans, en Z, y el segundo en cis, estos serían igual, si os fijáis bien, porque yo podría empezar a nombrar de aquí 1, 2, 3. Entonces, en el caso del hexadieno, 2Z, 4E o 2E, 4Z, el mismo compuesto. Entonces lo podéis nombrar como os da la gana, ¿de acuerdo? Porque sería el mismo compuesto. Sería esto dado la vuelta. Sí, entrar. Hola. No. Vale. O bien, entonces aquí tengo EE, ZE y puedo tener ZZ. Yo puedo tener también este. Esto es ZZ, hexadieno. 2Z, 2, 4Z, 4Z, hexadieno. Entonces aquí tenemos 3. Mientras Z y EZ el mismo compuesto, por la simetría de la molécula. Bien, seguimos. Vamos a hacer otros. Voy a hacer el F rápidamente, que es un dimetil 1,4 heptadieno. 1,4, 1, vamos a...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En posición 1 tengo un doble enlace y en posición 4 tengo otro doble enlace. Ahora, este doble enlace no presenta, como tiene dos hidrógenos, dos estudiantes iguales, no presenta cis-o-trans, ¿de acuerdo? Porque si aunque el otro lo pusiese del otro lado, vería siempre un hidrógeno del mismo lado. Entonces no cambia, ¿de acuerdo? Mientras este sí, yo puedo tener esto y puedo tener... ¿Veis que ahora está del mismo lado? Esto es el E y esto es el Z. Entonces, esto era, ahora pongo todos los otros sustituyentes. 1, 4. Esto es el 4 y esto es el 4. Entonces, esto es 1, 4E, etcétera, etcétera. Y aquí voy a poner lo otro. 2, 5 dimetil. En posición 2 tengo un metil. En posición 2, 3, 4, 5. Aquí tengo... Entrar con el micrófono, no levantar la mano. Entrar con el micrófono. Salvatore. Sí. Una pregunta. ¿Ese compuesto que estás dibujando ahora es el mismo que has dibujado antes arriba o es distinto? No, esto es este, el F. No tiene nada que ver con lo otro. Lo otro tenía un bromo, es distinto. No, el que estás dibujando arriba, ¿es el mismo o es distinto? A ver, tú dices esto y este. Sí. Esto, ¿tú qué dices? No lo sé. Vamos a ver. Tú empiezas. Este carbono es igual a este. Este carbono sigue igual aquí. Lo que ha cambiado es aquí, y en este punto tú tienes un cambio. ¿No lo ves que tendrías que darle una vuelta para que sea lo mismo? Pero esta vuelta no la puede dar porque romperías el enlace. Porque no es un alcano. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces, si tú lo miras, esto es un 4E y esto un 4Z. Son compuestos distintos que tienen son isómero geométrico. Tienen un nombre distinto porque son distintos. ¿De acuerdo? El primero lo llamaré 2,5-dimetil 1,4. 1,4E heptadieno y el segundo lo llamo 2,5-dimetil 1,4Z heptadieno. Tienen un nombre distinto, justo porque la diferencia cae justo en esta zona, ¿lo veis? En esta zona la diferencia. ¿De acuerdo? No lo podéis solapar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Darle una vuelta y luego veréis. Luego yo sigo, si no me interrumpís, considero que lo estamos entendiendo y lo vamos a hacer. ¿Perdón? Que muchas gracias. De nada, ya ves tú, no te espero de ser claro. Vamos a seguir, voy simplemente rápido para hacer más, porque yo creo que esto normalmente en esto muy poca gente hace errores y son lo que son los pasotas que lo van a intentar. No es donde perdéis más, no es donde pierdo más estudiantes. Así que simplemente si uno se ha quedado atrás y le interesa, me lo puede decir. Donde tengo también el cis-trans, la isomería geométrica, es donde tengo un ciclo. Por ejemplo, aquí tengo un 1,2 ciclohexano. Si yo escribo el 1,2 ciclohexano y lo escribo normalmente, un alumno cuando se le dice, escribe el 1,2 diclorociclohexano, bien, me lo escribe así. Y no es equivocado, pero es incompleto. Esto no es equivocado. No me dice toda la historia. Me cuenta cómo están unidos, me cuenta la conectividad, pero no me dice cómo están entre ellos, porque este compuesto no es planar. Es decir, yo puedo tener que los dos cloros vayan ambos hacia afuera, o bien puedo tener que uno vaya hacia afuera y el otro vaya hacia adentro, porque la línea es donde queda en el plano. ¿De acuerdo? Porque tener en cuenta que estamos en posiciones tetraédricas y tengo estas dos opciones. Está claro que la opción que está los dos atrás, cloro y cloro por atrás, son iguales, porque si tú le das la vuelta, si vosotros le dais la vuelta alrededor de este eje, a la molécula, se solapa a esta. Entonces, estas dos
atrás es la misma molécula. Pero si dais la vuelta a esto, no es igual, esto no es igual a esto. ¿De acuerdo? No podéis decir que estos son iguales. ¿De acuerdo? O sea, 1, 2 y 3. 1 y 3, 1 es igual a 3. Pero 1 es distinto de 2. Eso tendríamos que verlo. Y esto lo llamamos normalmente cis y esto lo llamamos trans. Ahora, el trans existe, ya lo veremos, en otra forma, porque del trans tú tienes otra, puede estar atrás el primero y adelante el segundo. Y esta vez no es igual, porque estos son objetos quirales, ¿lo veis? O sea, estos dos serían imágenes especulares. Si queréis ver la imagen especular, imaginar una cosa. Despegar mentalmente el 4 desde del plano y moverlo encima del 2. Y ya veréis que entre 2 y 4 hay un espejo. Si mentalmente lo movéis así. Entonces son imágenes especulares. El espejo lo podéis encontrar de esta forma. Entonces estos dos serán enantiómeros. Se llamarán el 2 y 4 son enantiómeros del isómero trans. Dentro de un estereoisómero hay otra forma de estereoisomería, ¿de acuerdo? Esto lo iremos cogiendo, ¿de acuerdo? Y otra cosa que puede pasar es, sabemos construir esta fórmula en lugar de representarlo así, representarlo en su conformación más estable. Sabemos que un ciclo hexano, la conformación más estable es la conformación silla. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, si tengo que poner los dos cloros, el primer cloro puedo ponerlo donde me da la gana. ¿Por qué? Porque todas las posiciones son iguales. Entonces, el primero da igual. El segundo ya no da igual, porque uno tiene que estar en dos. Es decir, o aquí o aquí. O aquí o aquí. Y luego, tiene que estar del lado opuesto. Es decir, si uno lo pongo, si yo quiero exactamente poner esto, ¿lo veis aquí? Si este cloro sería esto, voy a hacerlo, esperad un momentito. Si el primer cloro sería esto, y viene hacia mí, cuando lo tumbo, lo que era hacia mí va hacia arriba. Mientras que el segundo cloro, yo lo tengo que escribir por debajo. Espera que lo cambio. Eso. Y aquí me pongo el hidrógeno. Os recuerdo que cada posición de un ciclo hexano en una silla tengo una posición que hemos llamado axial y una posición que hemos llamado ecuatorial. Y cada carbono tiene un axial y un ecuatorial que se alternan. Este ecuatorial y esto es axial. Si os fijáis, este cromo lo veis que va, este cloro, perdonadme, lo veis que si cogéis como referencia el plano de la tumbona, este cloro apunta al hemisferio superior, mientras este cloro al inferior. Entonces apuntan a planos, a puestos dirección del plano. Entonces esto sigue siendo un trans, o sea, es confirmado. ¿De acuerdo? Sigue siendo confirmado. Si ahora yo pido la otra conformación, cuidado, la otra conformación no es esto, no es esto, porque de aquí, entre 2 y 4, son isómeros, son moléculas distintas. La conformación es como una disposición que tiene la molécula. Es como si vosotros estáis en uno con las manos por arriba y un otro con la mano por abajo. Seguís siendo vosotros, ¿de acuerdo? Pero en distinta conformación. Si yo quiero cambiar de conformación, lo que tengo que hacer es que la cabecera de la silla se va por debajo y tengo que dibujar la silla así. Lo que era el reposapié se vuelve cabecera, lo que era cabecera se va a reposapié. Este cloro, ¿dónde será? ¿Era en axial? Pues en la segunda estará en ecuatorial. Y el hidrógeno, que era ecuatorial, estará en axial. Si quiero dibujarla y mirar dónde estaba, está claro que está aquí. Luego, el otro cloro que estaba aquí, ¿lo veis aquí? El hidrógeno irá ahora en posición axial y el cloro estará aquí.
Y este cloro yo lo puedo pintar de esta forma. ¿De acuerdo? Ahora, entre estos dos, ahora os voy a decir una cosa. Esto tenéis que hacer mucho, porque si no... Uy, espera. No quería borrar todo, quería borrar solo esto. Esto aquí y esto aquí. Y luego quería hacer otra cosa aquí. Moverlo por arriba. Moverlo un poco por arriba. Vale. De acuerdo, estos eran los dos. Si, fijaros, si yo digo cuál es de los dos, entre la conformación 1, ahora voy a hacer un sondeo, entre el 1 y la conformación 2, entre la conformación 1, o si preferís A y B, para no distinguirlo con el otro. Entre A y B, ¿cuál es la más estable? ¿Qué diríais vosotros? Vamos a ver A y B. Decirme cuál es la más estable, ¿la A o es la B? Mostramos respuesta. Bombón. 13 personas la han equivocado. 13 personas han equivocado. La más estable, si os recordáis lo que os comenté en el, o lo vais revisando, porque evidentemente no lo habéis revisado, las conformaciones más estables son aquellas que permiten la localización de los sustituyentes más impedidos, y entre cloro e hidrógeno el más impedido es el cloro, ocupa más espacio, no prioritario, que lo es también, sino más impedido, son, digamos, la conformación más estable son aquella conformación que permiten que el sustituyente más voluminoso se coloque en ecuatorial. Y aquí tengo ecuatorial. Entonces, esta es la posición más estable. Esto no lo dice el problema, pero lo dice el problema siguiente. ¿De acuerdo? Luego, probar a hacerlo vosotros este. Bueno, lo voy a hacer ahora, porque si tenéis que hacer este, que su imagen especular, vosotros lo podéis hacer también. En su imagen especular, esperad un momentito que me ha salido fatal. Si yo quiero ahora dibujar este, el 4, porque este es el 2, ambos, todo esto, son la conformación del enantiómero 2. Pero si yo quiero las conformaciones del enantiómero 4, ¿cómo lo hago? Me dibujo la silla, ¿de acuerdo? Entonces, el primer cloro lo pongo donde me da la gana. El primer cloro da igual. Y lo pongo así. Esperad que lo voy a hacer. Cambio color. Y lo pongo. Esta vez lo vamos a usar. Un color fucsia. Que sería este. Y por el otro cloro usamos un color verde. Este aquí. Entonces, para dibujar el otro cloro lo tengo que meter aquí. Si os fijáis bien, entre A y C podéis ver un espejo. ¿Lo veis que podéis ver un espejo? Porque esto sigue siendo el 2 y esto el 2, pero este 2 corresponde al 4, ¿lo veis? Y aquí podéis hacer lo mismo. Cuando vais a hacer el otro, un cloro te queda aquí, el otro cloro que era en posición axial, ahora te queda así, en ecuatorial. Fijaros, este también es trans. Tanto el 2 como el 4 son trans, pero entre 2 y 4 son enantiómeros. ¿Veis cómo? Porque si os fijáis, podéis ver un espejo así, entre A y C, y B y D. ¿De acuerdo? Esto, para llegar a esto, ahora parece difícil, pero si hacéis muchas
prueba, ya veréis que os sale y veis bien la molécula. Como os digo, en el tema 6 es indispensable que el alumno tenga visión espacial. No me digáis que no tenéis visión espacial, a menos que no tenéis, os falta un ojo, pero si no, todo el mundo tiene visión espacial. Solo hay que acostumbrarse. Hasta yo que no sé dibujar bien, he sido capaz. Entonces pueden todo. Si voy a ver el 2-metil-3-hexino, entonces tengo 1, 2, 3. Pongo el alquino aquí que es lineal. 4, 5 y 6. En 2 tengo otro metil. El único isómero que tengo es esto. No tengo otro isómero. Porque este es lineal. Aquí tiene 180 y 180. 180 grados, también de aquí a aquí. Esta parte de la molécula es lineal, pero no podéis tener otra. Es decir, si uno dice, Salvatore, ¿por qué no puedo poner este aquí? Claro, pero esto es el mismo compuesto, porque aquí entre este A y B es el mismo compuesto, solo que es un rotámero. Simplemente habéis hecho una rotación alrededor de este enlace sigma, alrededor de este enlace sencillo. Si voy al ácido 5-cloro 3-etil pentenoico, esto los dejo a vosotros, ¿de acuerdo? Es muy fácil, lo podéis hacer, ¿de acuerdo? No lo voy a seguir. Voy a, por ejemplo, de nuevo a entrar en los estereoisómeros a silla represente, seguimos con la conformación de silla. Esta vez me dice los estereoisómeros del 4-terbutil-ciclohexanol. Si yo lo escribo así, el 4-terbutil-hexanol, normalmente hay alumnos que me lo escriben así. La cual cosa, esto es el terbutil, o se puede escribir como tibu. Se puede poner de esta forma o de esta forma. Me lo pone así, pero no contesta, contesta solo preliminarmente porque no me dice cuáles estereoisómeros son. Tengo un ciclo. ¿Qué estereoisómero puedo tener? Bueno, puedo tener ambos hacia mí, por ejemplo, ambos hacia mí. Entonces vamos a ponerlo en silla. Ponemos que hacia mí es arriba, ¿de acuerdo? Entonces, yo, por ejemplo, pongo el OH aquí, el 4 tiene que estar aquí, ¿sabes? Porque aquí es 1, 2, 3 y 4. 2 primero, 3 primero y 4. ¿De acuerdo? Entonces, si el OH va por arriba, el terbutil, ¿cómo lo tengo que dibujar? También por arriba, pero en posición 4 tiene esta forma. O sea, si aquí el 1 va así, el otro axial va así y el otro axial va aquí. Entonces aquí pongo el terbutilo, mientras aquí tengo un hidrógeno y aquí tengo un hidrógeno. ¿Me explico? Si yo tuviese al contrario esto que va arriba y este que va abajo, yo lo tendría que escribir. No, perdonarme. Borro. Ahí lo he puesto por arriba 2. Error, ha hecho error el puesto profesor. Perdonarme. ¿Ves que aquí apuntan hacia mí? Y esto es como si esto fuese en el plano. Si apuntan a la misma dirección. Entonces, si aquí apuntan a la misma dirección, el terbutil lo tengo que meter aquí. Y aquí tengo un hidrógeno. ¿De acuerdo? Mientras que el segundo, ¿veis que esto en el segundo apunta en dirección distinta? Entonces, uno lo puedo poner así y el otro estará así. Fijaros que este es distinto. La estructura A es distinta de B. Entre A y B, la relación es de estereoisómero cis-trans. ¿De acuerdo? A y B son estereoisómeros. Tú no puedes pasar de A y B. Para pasarlo, tiene que romper estos dos enlaces y intercambiarlo. Cuando rompe enlaces, entonces ya no es el mismo compuesto. Estás haciendo otro compuesto. ¿De acuerdo? Si ahora te digo de la estructura A, ¿cuál es la otra estructura silla? Bueno, lo que era cabecera se vuelve reposapié
y lo que era reposapié va a cabecera. Lo que estaba en axial será en ecuatorial, lo H ahora va en ecuatorial, y lo que estaba en ecuatorial se irá en axial. Esto me garantiza que los sustituyentes siguen apuntando hacia arriba, hacia el mismo lado, ¿lo veis? En ambos casos van hacia arriba, o sea, estamos siempre en el isómero cis. En el segundo caso, yo me voy a dibujar la estructura, ¿de acuerdo? De nuevo, lo H se va aquí, esto se va al hidrógeno. Aquí estará el hidrógeno y aquí estará el terbutilo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es de esto? Vamos a ver cuál es el más estable. Aquí, ¿veis que aquí va arriba, abajo, arriba, abajo? ¿Lo veis? Porque esto apunta hacia abajo. En cada carbono tiene un sustituyente que va arriba, uno que va abajo. Uno que va arriba en axial y el otro que va abajo en ecuatorial. O viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el más estable? De estos dos diasterisómeros, A primero, B primero. ¿Cuál es la conformación más estable? La conformación más estable no tendría que dejar lugar a duda, es esta. ¿Por qué? Porque es la única conformación donde los sustituyentes más voluminosos ocupan una posición ecuatorial. Y en este, el menos estable de todo. ¿Por qué? Porque están en una posición axial. Y axial es la posición más congestionada. Porque hay que tener cuenta que ocupa un espacio donde aquí hay otra cosa y no está cómodo. ¿De acuerdo? La posición ecuatorial son las más cómodas. Por lo que concierne a y a primero, ¿cuál es la más estable? Aquí tengo esto en ecuatorial y esto en axial. Entonces aquí tengo axial, ecuatorial. Y aquí también tengo ecuatorial, axial. ¿Cuál es el más estable? Lo que tiene en ecuatorial el más voluminoso, no el más prioritario. Porque el más prioritario aquí sería lo H. El más voluminoso es lo que ocupa, es lo que es más gordo. Sería el terbutilo. Entonces, la conformación más estable en comparación a primero. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que hacer la clasificación y diríamos primero, segundo, tercero, cuarto. ¿De acuerdo? Esas son las más favorecidas. Depende de quién está en posición ecuatorial. Vamos a ver esto. A ver, pequeño sondeo, donde me vais a decir si se está entendiendo o no. Vale, hay nuevas 7. O sea, entonces, lo de los 7, que se manifiesten. Vamos a ver, lo de los 7. ¿Quién tiene el valor de salir? Que no pasa nada, que no es un castigo, es simplemente porque creo que si lo hacéis conmigo, lo vais a retener. ¿De acuerdo? ¿Quién quiere? Ninguno. Vale. Pues Salvaste. vamos. Sí. Hola, aparezco. Yo entiendo cuál es más estable de si se posicionan en ecuatorial. Sí. Te he perdido. De la manera, digamos, tendría que utilizar uno en axial y uno en... Vas a intermitencia, va a intermitencia. Hola, estoy Sí. desde otro ordenador. Vale. Vale, vamos a hacerlo. Hacemos una cosa, chicos. Yo creo que si hacemos esto, lo vamos a dejar sellado. Pero sigue conmigo, ¿de acuerdo? A ver, Vale. tú eres... no, ahora tengo luz, ¿de qué están hablando? No pasa que como estamos en la universidad, le intercambié el ordenador porque, bueno, no se escuchaba desde el mío. Vale, no te preocupes, lo entiendo. Vamos a hacerlo juntos, ¿de acuerdo? Cogemos esto, ¿lo veis? Esta molécula. ¿Lo Vale. veis? Antes de Sí. todo, esta molécula, Sí. ¿qué me diríais? ¿Es cis o trans? Es trans.
Muy bien, ya esto vamos bien. Entonces, ahora vamos a decir la conformación más estable. Entonces, tú la primera cosa, y chicos, se me olvidó de decirlo, pero sobre todo en esto tenéis siempre un boli y un papel. Sabemos dibujar la silla. Yo soy muy malo a dibujar. Sin embargo, un poco lo hago. ¿De acuerdo? Entonces, cogemos esta silla, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sí. Tú el primero, ¿cuál quiere poner como sustituyente? Aquí tiene un metilo y un isopropilo. ¿Cuál Sí. quiere poner como primero sustituyente? Por ejemplo, Pues metilo. el metilo. Metilo. Ponemos aquí el metilo. ¿De acuerdo? Esto aquí yo pongo el metilo. Lo puedo escribir como no lo puedo escribir. El isopropilo, si yo lo pongo aquí, lo tengo que poner en este carbono. Pero tiene que estar hacia abajo. Vale, sí. ¿De acuerdo? ¿Lo ves? Tú logras poner este aquí, Vale. visualizarlo. ¿Lo ves? Entonces, aquí tiene el hidrógeno y aquí tiene el Sí. hidrógeno. ¿El metilo qué posición ocupa? ¿Axial o ecuatorial? ¿A qué te refieres? ¿Axial o ecuatorial? Axial. Axial, muy bien, en una posición axial. ¿El isopropilo? Ecuatorial. Muy bien, ecuatorial. Entonces, aquí tengo axial ecuatorial. ¿Cómo será en la otra? La otra yo tengo que dibujarla así. ¿De acuerdo? El metilo en esta otra, ¿dónde lo dibujamos? Pues en posición ecuatorial. Así. Correcto. Y así el hidrógeno. Sí. ¿De acuerdo? Mientras que en la otra lo pongo así y en posición ecuatorial el hidrógeno. ¿Lo ves? Entonces esto tengo axial y aquí, perdón, ecuatorial y aquí axial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entre A y A primero, ¿quién es más estable, tú crees? Pues A, ¿por qué? porque el grupo más voluminoso se encuentra en disposición ecuatorial. Muy bien, ¿ves que lo has entendido? Pues perfecto. Pues esto era. Sí, pero digamos, lo que yo no entiendo es, por ejemplo, al principio de todo te aparece el metilo como que está saliendo del plano y el isopropilo, digamos, entrando hacia el otro lado. Sí. ¿Eso significa que uno sí o sí tiene que estar en disposición axial y ecuatorial? ¿O No, puede ser que uno esté a axial? ver, tú cuando lo escribes aquí, cuando tú lo escribes así, tú no puedes saber dónde está. Tú luego tienes que hacer el análisis conformacional, que sería esto, dibujar las dos sillas y mirar las opciones que tiene. ¿De acuerdo? Vale, ok. Seguimos haciendo esto. Si quieres, quédate tú también. Vamos a ver. Si yo ahora Ok. Vale. yo pongo esto, por ejemplo, le llamo este 1, este 2, este 3, este 4. Este 2 primero, este 3 primero. A ver, el primero puedo ponerlo donde me da la gana. Por ejemplo, el OH, lo puedo poner aquí. ¿De acuerdo? Sí. El otro H, ¿dónde lo vamos a poner? En el segundo carbono, en disposición axial, mirando hacia abajo, ¿puede ser? A ver, tiene en cuenta que los sustituyentes del segundo son así. Sí. Entonces, ¿lo H dónde lo metes? ¿Axial o ecuatorial? Axial. ¿Así? ¿Te he perdido? Vale, no. Si tú lo pones así, uno H apunta hacia arriba y el otro H hacia sí. abajo. Entonces, tú ahora has dibujado esto. Claro, ahí sería. Esto sería el trans. Entonces, Sí, esto ahí no sí. es así, sino que lo H tú lo tienes que poner aquí.
¿De acuerdo? Ahora sí que va bien. Bien, sí, listo. 2 o 2 primeras es igual porque en esto veis que tenéis un plano de simetría y entonces da igual dónde lo ponéis, ¿de acuerdo? La otra cosa que tiene que saber es ponerlo en la otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, lo H, ¿dónde lo pongo? Este OH aquí, ¿dónde acaba? En disposición ecuatorial. ¿Así? Sí. Y el otro está así, ¿dónde lo pongo? ¿Aquí o aquí? En axial. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí, como tú ves, por esto que es por el cis, las dos conformaciones son igual, porque esto es axial, ecuatorial, y esto ecuatorial, axial, pero es igual, lo veis que no hay diferencia. Sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces es lo mismo, ¿de acuerdo? Ya, pues ya entendí, ir sí, jugando gracias. y probar, si queréis, podéis probar cómo sería, por ejemplo, el otro isómero, o cómo sería este, con este aquí, por ejemplo, el cis. Podéis ir jugando si queréis, pero siempre, chicos, es importante dibujar. Y ahora voy a aprovechar a recordar la configuración azul. Me quedan unos minutos y lo voy a aprovechar. Por ejemplo, yo aquí veo que, por ejemplo, ¿veis esta? Aquí yo tengo un centro asimétrico, pero que no lo es, porque esta parte y esta parte es igual, pero aquí también tengo un eje, un plano de simetría. Entonces, cuando tengo plano de simetría, no tengo quiralidad, ¿eh? O sea, la imagen especular no es, es superponible cuando tengo plano de simetría. Luego, yo tengo aquí una conformación de Fisher. Asignamos la configuración absoluta, R o S. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Primera cosa que tengo que asignar, prioridad. Primer grupo, a este carbono está unido un bromo, un etilo, un metilo, un hidrógeno. No hay duda que el bromo, el hidrógeno es el último, el bromo el primero. Aquí tengo un CH3, aquí lo veis claramente que el etilo es el 2 y esto el 3. Entonces, cuando yo intento unir 1, 2 y 3, me sale, si intento unirlo, me sale que van según las agujas del reloj. Es decir, sería condicional R. Para que sea esta, tengo que tener el más pequeño que apunta atrás. Pero, como tengo una conformación de Fisher, en la conformación de Fisher, los sustituyentes en horizontal, como el hidrógeno y el metilo, apuntan hacia mí. Entonces yo estoy mal colocado. Yo tendría que ver este sentido mirándolo del interior, del otro lado de la página. Pues no pasa nada. En lugar de mover la molécula, yo lo que muevo el sentido. Me salía R, pues será S. Salvatore, pero ¿no sería Sí. S la primera conformación? A ver, la Porque final si yo trato... es este. Claro, pero La al final principio no es sería este. S porque si yo trato de unir, digamos, en orden, despreciando el H... Tiene razón, perdón, Dios mío, que no sé. Chicos, estoy un poco cansado, a veces hago estupideces. Sí, a ver, 1, vale, tiene razón. Esto, el 2, sí. Perdonarme, a veces hago error. 2 y 3. Entonces, si yo intento unirlo, efectivamente me saldría una S, pero el otro razonamiento es perfectamente correcto porque esto viene hacia mí, entonces tengo que invertir el sentido. Entonces, esto es un R. El final es un R. Aquí pondré R. Vamos a ver esto. Aquí tengo un carbono. Número 1, aunque extraña todo, es el nitrógeno, porque este es un carbono, esto un carbono y esto un carbono. Aquí hay un empate a 3, mientras el nitrógeno tiene mayor. Esto es el número 1. Luego voy a desempatar. Este carbono, ¿a qué está unido a su vez? Está unido a 3 oxígenos, porque aquí tengo C doble enlace O y enlace sencillo O. Corresponde como si fuese oxígeno. Oxígeno, oxígeno. ¿De acuerdo? Este carbono está unido a un oxígeno y a 2 hidrógenos. Y este carbono a 3 hidrógenos. Entonces, esto es el 2
esto el 3 y este el 4. Si intento unir 1, 2 y 3, me saldría un R. Pero como el más pequeño está en el horizontal, tengo que invertir el sentido y finalmente el final va a ser un S. Bien, os tengo que dejar porque son las 13:21. Tenéis todo el derecho de descansar, pero seguir haciéndolo. Chicos, sin esto hay necesidad, aunque la hayáis entendido, boli y bobom, boli, tan, tan, ¿de acuerdo? Vale, os dejo. Voy a parar